Muy buen día. Hoy estudiaremos o haremos un análisis general de la materia de derecho tributario venezolano. Con esto no se pretende dar clases de los distintos puntos, distintos temas que abarcan la materia. Simplemente se busca hacer un análisis general que siente bases que nos hagan comprender en qué consiste el derecho tributario venezolano. Y es por ello que estudiaremos entonces lo que establece la Constitución de la República y lo que establece el Código Orgánico Tributario, para tener bases constitucionales y bases legales que nos ayuden a comprender de una manera mejor esta materia. Ya queda de parte de cada quien complementar el video con sus apuntes o estudios personales. Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado es la sociedad civil jurídicamente organizada, que supone la creación de un ente que nos va a representar a todos dentro de un marco legal que nosotros mismos hemos creado, diseñado por medio de nuestros representantes para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora, ¿cómo el Estado obtiene los recursos para cumplir con la labor que le ha sido encomendada? Bien, tiene dos fuentes. Una, las herramientas que le son inherentes por su propia condición de Estado, es decir, los recursos originarios. Y por otra parte, dos, aquellos de los que nos podemos apropiar de la economía de los particulares que están obligados a coadyuvar con el gasto público. El Estado no actúa a discrecionalidad. Lo hace a través de un presupuesto que le permite canalizar los ingresos que va a tener o que considera tener y convertir esos ingresos en gasto público previa autorización de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto está compuesta por las estimaciones del Ejecutivo sobre cuánto dinero cree que va a tener dentro de un periodo determinado y cuánto gasto va a tener dentro de ese periodo determinado. Es por ello que es importante conocer también el concepto de finanzas públicas como actividad. Es una actividad desarrollada por el Estado para explotar las herramientas y los recursos con los que cuenta para generar los ingresos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas a través del gasto público vía presupuesto. Bien, es importante saber que el Estado se creó para satisfacer las necesidades colectivas. Es por ello que las necesidades son preexistentes al Estado, pues las necesidades son innatas a los grupos poblacionales y el crecimiento de estos grupos poblacionales y de sus necesidades nos hizo llegar al génesis del Estado, el cual es ahora el que siente las necesidades. Por lo tanto, el Estado, que es creado para satisfacer las necesidades, busca satisfacerlas mediante servicios públicos. El Estado tiene como naturaleza la satisfacción de las necesidades y los servicios públicos son la consecuencia de esa naturaleza jurídica del Estado. En la ley de presupuesto deben estar establecidos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que se estiman que se van a tener y que son los ingresos comunes que tiene el Estado. Los ingresos extraordinarios también se predicen, también se estima que se van a tener, pero no son tan comunes como los ingresos extraordinarios. Todos siempre tienen que estar previstos y autorizados por la ley de presupuesto para que se pueda acceder a esa fuente de ingreso. Y el ingreso no previsto, como su nombre lo dice, también llamado ingreso adicional, es aquel que no se encontraba previsto en la ley de presupuesto. Por ejemplo, en Venezuela se puede predecir que se venderán una cantidad determinada de barriles de petróleo. Lo que no es predecible es que la volatilidad del mercado haga cambiar el valor del barril de petróleo y al final del periodo termines vendiendo la misma cantidad de barriles, pero la cuantía, los ingresos que tengan, sea menor o sea mayor, dependiendo del mercado. En ese sentido, no se puede predecir ese tipo de ingresos. Y es lo que se llama ingreso no previsto. Pues no se encontraba previsto en la ley de presupuesto y me pudo haber resultado en mayor cuantía o en menor cuantía. Y por último llegamos al concepto de gasto público. ¿Y qué es el gasto público? Bien, el gasto público son las erogaciones que realiza el Estado para cumplir con su labor. Es decir, es el gasto que realiza el Estado para cumplir esa labor que tiene, que es satisfacer las necesidades colectivas. Ahora nos toca preguntarnos cómo se regula toda esa actividad que tiene el Estado de generar o recolectar ingresos para convertirlos en gasto público. Y la rama del derecho que se encarga de hacer esto es el derecho financiero. El derecho financiero es una rama del derecho público que se encarga de la regulación de las finanzas de la nación y de su ordenación. Es decir, se procura regular y organizar esa actividad de generación de ingresos para transformarlos en gastos a través de un presupuesto. Hay que destacar que el derecho financiero indubitablemente depende por su naturaleza del Estado, por lo cual es un derecho político porque el Estado es un ente político, pero como también estudia los mecanismos y los órganos encargados de la actividad económica, es también un derecho económico y es ejercido por los órganos del poder público. Por ello, en cuanto a sus procedimientos, su actividad y ejecución, está indisolublemente ligado al derecho administrativo. Por ello, el derecho financiero no es verdaderamente un derecho autónomo, porque al ser ejercido por órganos del poder público que se rigen por el derecho administrativo, termina siendo el derecho financiero dependiente del derecho administrativo. Cuando hablábamos de la forma en que el Estado tenía que cumplir sus fines, decíamos que recorría dos fuentes: aquellos recursos que le son inherentes por su condición de Estado, es decir, los recursos originarios, y por otra parte, aquellos de los que se puede apropiar de la economía de los particulares. Y de aquí
nos hace llegar a lo que es el tributo. Pero para estudiar el tributo hay que entender qué es el derecho tributario. El derecho tributario sí es autónomo, pues las normas que lo explican, regulan y amplían pueden ser netamente tributarias, sin tener que ligarse al derecho financiero o tener que ligarse o buscar un rescate, una ayuda del derecho administrativo. Por eso, el derecho tributario, como rama autónoma del derecho financiero, es el conjunto de normas que se ocupan de regular la creación y el funcionamiento de la actividad de la contribución o tributación del Estado. Pasemos ahora a adentrarnos a lo que es la explicación del tributo, y comencemos preguntándonos qué es tributar. Si entendemos que el tributo es un sacrificio, es un desprendimiento que se da, el sinónimo más elemental de tributar sería dar en favor de la colectividad, porque es nuestro medio de vida, sin recibir nada personal y directo, solo su aporte será en favor del medio colectivo de vida. Se crea una obligación de pago constitucional sin contraprestación por el hecho de formar parte de la sociedad. Bien, luego del periodo de la monarquía, donde el tributo era una obra del contrato social o de la imposición del rey, llegamos a la época del gobierno de la ley, donde el tributo pasa a ser un principio constitucional de vida. El tributo ya no es un pago, es un desprendimiento, no es una imposición, es un principio constitucional de vida. El tributo es inherente al ser humano, como también lo es la forma de pagarlo, y a quien se entrega, pues, es inherente a la evolución humana. Pero la sistematización de esas normas proviene de la Declaración de los Derechos del Hombre, que se hizo en Francia, especialmente en su artículo 13. Bien, entendido que tributar es dar en favor de la colectividad, pasemos también a entender otro concepto, que es la unidad tributaria. Y por eso conviene preguntarnos qué es el IPC, o el índice de precio al consumidor. El IPC, índice de precio al consumidor, es la forma en la cual se calcula la inflación. Luego de una reforma fue cambiado y ahora se llama INPC, Índice Nacional de Precio al Consumidor. La diferencia es que ya no se toma solamente los precios de las plazas de comercio de Caracas. Ahora se calcula tomando en consideración un conjunto de bienes considerados de consumo masivo, no controlados por el Estado. Bien, aquí lo importante es que el IPC, ahora INPC, calcula las cifras de la inflación y la unidad tributaria se adapta según la inflación, pues la unidad tributaria aumenta según las cifras de IPC que publica el Banco Central de Venezuela. Sin más nada que agregar, esa sería la relación. El INPC calcula la inflación, el Banco Central de Venezuela publica las cifras y según esas cifras se reajusta la unidad tributaria. Entendiendo así que la unidad tributaria es como esa respuesta al problema de la inflación, porque si a un ciudadano se le castiga por un monto de 1.000 bolívares hoy y el próximo año por producto de la inflación, esos 1.000 bolívares esos 1.000 bolívares de mañana equiparan a lo que hoy son solamente 100 bolívares, el impacto económico que quiere causar con la sanción no sería suficiente. Sin embargo, si te colocan una sanción de 2 unidades tributarias que hoy son 200 bolívares y el próximo año esas 2 unidades tributarias valen 400 bolívares, a pesar de que estés pagando más por efectos de la inflación, el impacto sigue siendo el mismo que te hacía el año pasado, porque esos 400 bolívares se equiparan a 200 del año pasado. Entonces la unidad tributaria es esa respuesta al problema de la inflación. Ahora pasemos a entender el destino del Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario estaba destinado a crear cultura tributaria, porque la cantidad de normas tributarias solo le permitía el conocimiento y manejo de las normas de tributos o de las normas tributarias por aquellos que eran entendidos en la práctica tributaria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bien, que cuando se inicia todo lo que es la regulación del derecho tributario en Venezuela, no había una codificación, no había una sola norma que englomerara todo lo que tiene que ver con el tributo. Por lo cual, al haber tantas normas distintas sobre materia de tributo, solo aquellos que ejercían continuamente el derecho tributario podían tener conocimiento verdadero sobre las normas del tributo. Por eso la finalidad en principio de la entrada del Código Orgánico Tributario sería crear cultura tributaria. A título de referencia, el 70% de la economía nacional era financiada por los ingresos tributarios internos. Ahora, la economía nacional en un 83% se financia por los ingresos tributarios. Dato que es muy interesante cuando se toma en consideración el Producto Interno Bruto, porque lo que se recauda por ingresos internos, por tributos, todo completo, lo que es el ingreso tributario, nada más se equipararía al 14% de lo que se gana en petróleo. Pasemos a estudiar ahora el ámbito de aplicación del Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario rige para la aplicación de todos los tributos nacionales por vía principal y directa, y con carácter supletorio, los tributos de los estados y municipios. Aún así, hay normas del Código Orgánico Tributario que les son aplicables por vía principal y directa para proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos, por ejemplo, en materia de recursos, penas privativas de libertad, y bueno, esto que se acaba de decir es su aplicación con respecto al ámbito territorial. Ahora, en cuanto a la competencia por el objeto, el Código Orgánico Tributario regula los tributos según el artículo 12, los impuestos, tasas y las contribuciones de seguridad social y las demás contribuciones especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 1 de este código. Por ejemplo,
los tributos aduaneros, que son una rama especial de los tributos por entrada y salida del territorio. Son tributos nacionales, pero no son tributos internos. Ahora bien, ¿qué es el tributo? El tributo es la prestación que exige el Estado a los contribuyentes en virtud de su poder de imperio, generalmente en dinero, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad. Esta prestación es una prestación de dar, de hacer y de no hacer. Dar se refiere a dar dinero, a pagar el tributo. Hacer es informarle a la administración que sí tienes capacidad para contribuir, como se hace, por ejemplo, con la declaración de impuestos. Ahora, no hacer. El no hacer se refiere a no obstaculizar la tarea de fiscalización de la administración tributaria. Dicho todo esto, hay que destacar que las declaraciones de los contribuyentes son ciertas hasta que se pruebe lo contrario, es decir, son iuris tantum. Ahora debemos ver la clasificación o los tipos de tributos que existen. Primero, el impuesto es el pago que se hace por el bien colectivo y no existe ningún beneficio personal y directo. La tasa, en esta se paga un precio por un bien que pone el Estado, que es distinto a los precios públicos. En las tasas, el bien o servicio prestado es directamente prestado por el Estado. En los precios públicos, los que prestan el servicio son los particulares. Por ejemplo, los servicios de gasolina. Entonces, en las tasas, el servicio lo presta directa, personal e indivisiblemente el Estado, y es generalmente por un valor irrisorio. Ahora, las contribuciones. Es un pago exigido por el Estado a un sector de la población que va a resultar beneficiado por una obra o por un servicio. Terminada ya la parte general de esta materia, pasaremos a analizar directamente el régimen jurídico venezolano y comenzaremos con los principios constitucionales del derecho tributario. Bien, ahora pasemos a analizar el modelo constitucional de nuestro país, que está fuertemente influenciado por el modelo federal de los Estados Unidos y el modelo de la República Francesa. Los norteamericanos, al independizarse y querer ser un Estado independiente, no querían tener ningún tipo de modelo similar a lo que se estaba manejando en Europa. Por ello, ellos crean una constitución basada ellos mismos en una constitución sin precedentes y crean un modelo federal. Por otra parte, los franceses, luego de la Revolución Francesa, cuando se independizan, crean una constitución más dirigida al punto de la república. En ese sentido, Estados Unidos termina teniendo un modelo federal y Francia un modelo más de la república. Y en esa concepción, esa influencia que tuvieron en Venezuela, le dimos mayor importancia al poder de la república y a los municipios y poca importancia a los estados. Es decir, influyó más el modelo francés. Se hace en Venezuela una división vertical de poder. Los poderes públicos serían poder nacional, estatal y municipal para resolver las necesidades de las localidades. En virtud de esta división se hace una asignación de potestades tributarias. Ahora diferenciemos la potestad y el poder tributario. La potestad es la capacidad que tienen ciertos entes de crear tributos, y el poder es el ejercicio de la recaudación y administración de esos tributos. El poder está indisolublemente ligado a la potestad, pero el Estado puede renunciar a ese poder sin perder la potestad. Por ejemplo, habrán casos en los que el Estado renunciará al poder, es decir, no recaudará los tributos por ciertas condiciones, pero eso no significa que haya perdido la potestad de seguir creando tributos. Entendiendo lo que es el poder y la potestad tributaria, pasemos ahora a ver cuáles son los límites que tiene esta potestad y este poder. El primer límite tributario lo coloca la Constitución, estableciendo qué tributo le corresponde cobrar a cada nivel de gobierno, es decir, con la asignación de competencias. Y en ese sentido, sería bueno destacar lo que establece el artículo 156, numeral 12 de la Constitución, el cual dice: es de la competencia del Poder Público Nacional, numeral 12, la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y explotación de bienes y servicios, de los impuestos que recaigan sobre consumo de licores, alcoholes y demás especies grabadas, cigarros y demás manufacturas de tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los estados y municipios por esta Constitución o la ley. En ese sentido, la nación posee la potestad tributaria residual. Solo la nación crea nuevos tributos para cualquier nivel de gobierno. Así establecemos entonces que el primer límite de la potestad tributaria es la misma asignación de competencias, pues cada nivel de gobierno solo puede cobrar los tributos para los cuales es competente. Segundo, está el caso especial de la nación, que todos los tributos que no estén expresamente destinados a los estados y a los municipios, en virtud de que la nación tiene la potestad residual, le corresponde a ella el poder sobre esos tributos. Entendemos que la potestad tributaria del Estado hace que nos pueda cobrar tributos por la comisión de algún hecho que está tipificado en la ley. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de la doble imposición? Es decir, que el Estado nos cobre dos tributos, o que estemos obligados a pagar dos tributos
por la comisión de un solo hecho. Cuando eso sucede, estamos en presencia de la figura llamada doble imposición, que se divide en internacional y económica. Cuando hablamos de la doble imposición internacional, es cuando dos entes soberanos le cobran a una persona tributos por una acción. Normalmente se da en los casos de exportación o en los casos de sucesiones donde dicha herencia traspasa una frontera. En esos casos vemos a dos estados que tienen potestades tributarias y ninguno está dispuesto a renunciar a ella y deciden cobrarle ambos al contribuyente. Y por otra parte tenemos el caso de la doble imposición económica, que es cuando un sujeto activo le cobra dos tributos diferentes a un mismo contribuyente. Y lo interesante aquí es que prácticamente el contribuyente no ha hecho dos conductas distintas. Se puede dar en los casos en los cuales un contribuyente debe pagar un tributo por que le expidan una licencia para realizar una actividad económica y que por la misma acción le cobren otro tributo por considerarlo que es un servicio público. En este caso, se le estaría cobrando distintos tributos a un mismo contribuyente por una misma acción. Cabe destacar que en Venezuela no hay ninguna prohibición expresa a la doble imposición. Sin embargo, en virtud del principio de la no confiscatoriedad, se podrían encontrar bases para impugnar los actos que generen doble imposición. Ahora pasemos a hablar de algunos de los principios constitucionales que rigen nuestro derecho tributario. En principio, las potestades concurrentes. Esto lo que quiere decir es que las potestades tributarias que tienen el municipio, los estados y la nación son distintas y autónomas entre sí y concurren a la hora de imponerse. Por otra parte, los topes impositivos. Cuando hablamos de los topes impositivos nos referimos a que la nación tiene entre sus atribuciones la legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias. En ese sentido, es la nación la que puede poner topes impositivos a los tributos de los estados y los municipios. Principio de la generalidad. El principio de la generalidad lo que quiere decir es que todas las personas tienen el deber de coadyuvar en el pago de los tributos. En este caso, nadie se encuentra exento de pagar tributos, pues todos, sin distinción alguna, tienen el deber de ayudar con el gasto o con el pago de los tributos. Principio de la legalidad. Esto lo que quiere decir es que la materia tributaria está completamente sujetada a la ley. Por lo tanto, solamente se pueden crear tributos por ley, simplemente se pueden cobrar tributos por ley, y los tipos de tributos son los que ha definido la ley, los cuales son impuestos, tasas y contribuciones. Por otra parte, tenemos el principio de la capacidad económica, el que se refiere a que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. En este sentido, el tributo correspondiente que se le imponga a una persona debe ser acorde a la capacidad económica que posee ésta. Principio de la progresividad. El principio de la progresividad en lo que consiste es que el individuo, mientras más dinero gane, mientras más capacidad económica gane, más será la cantidad o el porcentaje de tributos que tendrá que pagar. Es decir, a mayor capacidad económica, mayor tope impositivo. El principio de la no confiscatoriedad lo que se refiere es que si bien el tributo es un pago que tiene que hacer todo individuo, es un desprendimiento que hace el contribuyente de sus propios bienes, de su propio dinero, de su propia economía, el tributo no puede terminar confiscando la economía del contribuyente. Por eso vale la pena explicar lo siguiente. Podríamos llegar al punto de confundir los siguientes términos: comiso, expropiación y confiscación. Cuando hablamos de comiso nos entendemos esas medidas que son tomadas para obstruir o impedir la circulación de un bien que no ha cumplido todos los requisitos necesarios para su circulación. Cuando hablamos de expropiación, si bien también es un desprendimiento como el tributo, estamos hablando de una venta forzada. El Estado obliga a un individuo por razones de necesidad social a vender uno de sus bienes. Ahora bien, cuando hablamos de la confiscación, nos estamos refiriendo a aquella sanción que le hacen a un individuo por haber incumplido las normas. En ese sentido, cuando hablamos del principio de la no confiscatoriedad, es que si bien el tributo va a generar una carga en la economía del individuo, esa carga no puede ser tan alta, tan elevada, que termine sancionando al individuo de tal manera que le impida seguir con su actividad económica. Es por eso que este principio es uno de los más grandes límites a la potestad y el poder tributario. Entre los límites de la potestad tributaria nos encontramos con los límites explícitos y los límites implícitos. Entre los límites explícitos nos encontramos con la inmunidad tributaria. Y esto se refiere a que la nación y los estados son inmunes a la potestad tributaria del municipio. Y esta inmunidad se extiende a todas las personas, a las demás personas jurídicas que estos creen, ya sean sus institutos, sus empresas, etc. Ahora bien, el artículo 180, si lo leemos, dice: las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes político-territoriales se extienden solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la administración nacional o de los estados.
el artículo es bastante claro en expresar que la nación, el Estado y las personas jurídicas que ellos creen no están sometidos a la potestad tributaria del municipio. Sin embargo, no lo establecen viceversa. No dice que el municipio es inmune a la potestad tributaria de la nación y el Estado. Sin embargo, en virtud del principio de igualdad, se debe entender que el municipio y las personas jurídicas que éste cree también son inmunes a la potestad tributaria del Estado y de la nación. Por otra parte, tenemos la potestad armonizadora. Aquí estamos hablando de esa potestad que corresponde a la nación para poder coordinar y armonizar las distintas potestades tributarias, es decir, la que posee la misma nación, la que poseen los estados y la que poseen los municipios. Y en virtud de esta potestad, la nación puede poner parámetros y puede poner límites a los topes impositivos de los distintos entes político-territoriales. Por otra parte, al hablar del poder y las potestades tributarias del Estado, debemos entender no solo qué es lo que puede hacer el Estado, sino también qué es lo que no puede hacer. Porque, basándonos en el principio de legalidad y de la asignación de competencias, aquello que no se le ha atribuido al Estado no lo puede hacer. En ese sentido, el artículo 317 de la Constitución establece que la evasión fiscal podrá ser castigada penalmente. En virtud de los límites a la potestad tributaria, debemos entender que la Constitución le ha dicho al Estado que puede castigar penalmente a la evasión fiscal, y más allá de eso, es que solo puede castigar penalmente a ilícitos como ilícito tributario a la evasión fiscal. En ese sentido, la Constitución no le ha permitido al Estado castigar penalmente otro tipo de ilícitos que no sean la evasión fiscal. Y cuando nos referimos o utilizamos el término penalmente, nos estamos refiriendo a los castigos que son propios del derecho penal, es decir, a la privación de libertad. Es decir, la evasión fiscal debería ser el único delito privativo de libertad permitido por ilícitos tributarios. Sin embargo, al ver nuestro Código Orgánico Tributario nos daremos cuenta que esto no ha sido así y que incluso el Código Orgánico Tributario establece más de 3-4 ilícitos. Por último, vamos a hablar de la vacatio legis o la vacación legal. Bien, en el caso de las leyes tributarias, todas las leyes tributarias deben establecer su periodo de entrada en vigencia, es decir, deben establecer su vacación legal. En caso de que no lo establecieran, se entenderá que el periodo es de 60 días. Ahora bien, en el caso de las leyes procesales en materia tributaria, se entienden que estas tienen vigencia desde el momento en que son publicadas. Y es que en el caso del proceso no vale alegar la irretroactividad de la ley, porque recordemos que la irretroactividad de la ley surte efecto en situaciones jurídicas constituidas. Y cuando estamos hablando de un proceso o un procedimiento, nos encontramos en una situación que está en curso, que aún no ha sido constituida, y por ello entran en vigor desde que son publicadas. Por otra parte, hay que explicar que los tributos normalmente se liquidan de manera inmediata. Sin embargo, hay tributos que se liquidan o se determinan por periodo. Digamos que hay un tributo que surge cada mes. Por lo menos el IVA. Tengas que pagar todos los meses, tengas que pagar IVA, dando un ejemplo hipotético. En ese caso, las leyes tributarias van a surtir efecto el primer día del periodo siguiente correspondiente al pago del contribuyente. En ese sentido, si estamos en enero y el 10 de enero entran en vigor nuevas leyes tributarias que afecten al contribuyente, esa ley empezará a surtir efecto, será el 1 de febrero. Lo mismo si sucediera el 15 de enero o el 16 de enero. Se tiene que entender que la ley comenzará a surtir efectos el primer día del periodo siguiente al momento de que se promulgó la ley. Sin más nada que agregar, esta sería la primera parte de este video. La obligación tributaria. Bien, ahora pasaremos a entender un poco de dónde nace esto de la obligación tributaria. Esto surge entre el Estado y sus distintas expresiones como poder público y entre el sujeto pasivo. Es una relación, es un vínculo entre el Estado y el sujeto pasivo, que nace en el momento de que ocurre el presupuesto que establece la ley para el nacimiento de la obligación tributaria. Esta principalmente es una obligación personal, establece un vínculo personal, aunque se pueda cumplir luego por garantías o con ciertos privilegios. Esta explicación que tenemos que entender, bien, que de la obligación tributaria principalmente va a surgir en ocasión del cobro de los tributos. Existen dos partes, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser el Estado, más precisamente ciertos entes del poder público que van a ser acreedores del tributo. El sujeto pasivo va a ser el que está obligado a pagar el tributo. Ya veremos que podrá ser en calidad de contribuyente o responsable. Y esta nace en el momento de que se da un supuesto de hecho o un presupuesto que ya establece la ley, que es lo que se llama hecho imponible. Y que se establece que este es un vínculo personal, es decir, debe cumplir el individuo, el sujeto pasivo, personalmente, aunque pueda garantizar esa obligación, ya sea con una garantía real, es decir, una fianza, una prenda o una hipoteca, o por algún privilegio especial. Otro aspecto es que los convenios entre particulares no son oponibles al fisco. Y también otro aspecto es que todo lo que no esté previsto, si no se encuentran respuestas en la ley, se puede aplicar el derecho común en cuanto sea aplicable.
Ahora pasemos a hablar del sujeto activo de la obligación tributaria. El sujeto activo de la obligación tributaria es el ente acreedor del tributo. De esa definición tenemos que hacer un análisis. Tiene que ser un ente y tiene que ser el acreedor del tributo. Esos son los dos elementos principales. ¿A qué se refiere que sea un ente? Bien, nuestro ordenamiento jurídico establece cierta cantidad de entes, que son aquellos que son del Estado y tienen personalidad jurídica. En principio, de todos los entes que existen en nuestro régimen jurídico, los únicos, en principio, que pueden ser sujetos activos de la obligación tributaria son la nación, los estados y los municipios. Ahora, también pueden ser sujetos activos de la obligación tributaria aquellos entes a los que cualquiera de estos tres, nación, estado o municipio, hayan delegado ese poder. Como por ejemplo puede ser el caso de los servicios autónomos. Entonces ya tenemos quién puede ser ese sujeto, que son los entes. Ahora, acreedor del tributo. Cuando se dice acreedor del tributo es que es a él a quien va a ir dirigido la recepción de la creencia. En ese sentido, existen órganos que son cobradores de tributos, pero no son quienes se van a quedar con la ganancia del tributo. Por ejemplo, el CENIAC. El CENIAC cumple una función administrativa, cobra tributos, pero no es el CENIAC quien se queda el tributo. El CENIAC se lo entrega a otro ente, ya sea Estado, nación o municipios, y ellos son verdaderamente el sujeto activo. El sujeto activo tiene que ser un ente y tiene que ser a quien va destinado el tributo. Tiene que ser el que verdaderamente es acreedor del tributo. Ahora pasemos a hablar sobre el sujeto pasivo de la obligación tributaria. El sujeto pasivo de la obligación tributaria es aquel que está obligado al cumplimiento del pago del tributo, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. Aquí tenemos entonces que el sujeto pasivo es el que va a pagar el tributo y puede ser dos clasificaciones. Primero, contribuyente. El contribuyente es aquel sobre el cual se verifica la comisión del hecho imponible. Es aquel sobre el cual se verifica, es decir, es aquel que ha cometido el hecho que hace nacer la obligación tributaria. Entonces, cuando hablamos de contribuyente, nos estamos refiriendo que el contribuyente es aquel sujeto pasivo que realizó un acto, que hizo una conducta, que terminó generando el nacimiento de una obligación y por lo cual a esa conducta que él mismo ha realizado, el Estado ahora va a cobrarle tributos. Ahora, tenemos la otra clasificación, que es el responsable. El responsable como tal también tiene otras subdivisiones, pero en general se entiende que el responsable es aquel que sin ser contribuyente, es decir, sin haber sido él mismo el que ha cometido el hecho imponible, sin haber sido él mismo el que ha cometido el hecho que hace nacer la obligación tributaria, va a tener que responder por esa obligación, porque él, ya sea por su condición, se encuentra en una especial situación jurídica frente al nacimiento de esa obligación tributaria. Es decir, el responsable no comete el hecho imponible, el responsable no comete el acto que hace nacer la obligación tributaria, pero se encuentra en una situación que hace que él tenga que responder por esa obligación a pesar de no haber sido él el que lo ha generado. Palabras más, palabras menos, el responsable no hace nacer la obligación tributaria, pero responde por ella. Ahora, ¿quiénes pueden ser contribuyentes? Es decir, ¿quiénes pueden ser ese sujeto pasivo sobre el cual se verifica el hecho imponible? Primero, las personas naturales, evidentemente prescindiendo de la capacidad jurídica, según lo que establece el derecho privado. Segundo, las personas jurídicas y también esas otras colectividades que a pesar de no tener capacidad jurídica, en el derecho privado se le atribuye la cualidad de sujeto de derecho. Y por último, aquellas entidades colectivas, patrimoniales, que dispongan de un patrimonio y tengan un funcionamiento autónomo. Por otra parte, hay que establecer que el contribuyente tiene la obligación no solo de pagar el tributo, sino de cumplir con las formalidades tributarias. El cumplimiento del deber tributario no se extingue cuando fallece el contribuyente, pues si éste fallece, las cargas tributarias se transfieren a sus sucesores. El mismo caso sucede con las personas jurídicas, es decir, si una persona jurídica se fusiona con otra persona jurídica, la entidad nueva, la entidad que es creada, esa entidad fusionada es la que ahora tendrá las cargas tributarias. Los responsables por su parte se dividen en responsables solidarios y responsables directos. Son responsables directos en calidad de agentes de retención o percepción aquellas personas designadas por la ley o por la administración tributaria previa autorización de la ley, que por sus funciones públicas o por razón de su actividad privada intervengan en actos u operaciones donde deban retener o percibir el tributo correspondiente. Ahora, los responsables solidarios. Existen tres. Son responsables solidarios del contribuyente, aquellos sobre los cuales se verifique el mismo hecho imponible. Segundo, también son responsables solidarios del contribuyente, aquellos que adquieren fondos de comercio o adquieren activos y pasivos de empresa o otros entes colectivos con o sin personalidad jurídica. Y por último, los terceros, son responsables solidarios del contribuyente, aquellos que dispongan, administren o reciban sus bienes. Ahora bien, si bien todos los supuestos específicos de los sujetos pasivos en calidad de responsables solidarios los establece el Código Orgánico Tributario, vale la pena resaltar un caso muy específico, que es el caso de los
síndicos y liquidadores de quiebra de las sociedades y asociaciones que son responsables solidarios por los miembros, por los bienes que reciben, administren o dispongan. Entendamos que la quiebra es una garantía que se declara que la asociación ha quedado en quiebra, y con eso se pretende que los que forman parte de ella ya no sean perseguidos en su patrimonio. La quiebra debe ser declarada por un tribunal, y al estar en quiebra ya los administradores y los accionistas ya no pueden poner un dedo en el patrimonio porque han reconocido que son incapaces. El patrimonio del quebrado, que es la sociedad, se convierte en prenda común de los acreedores, es decir, los acreedores van a ir directamente a exigir su acreencia. Ahora, son los síndicos liquidadores los que liquidan los bienes de la sociedad y deben pagar a los acreedores. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, el Código Orgánico Tributario reformó el orden de prelación de los créditos del Código Civil. Un caso polémico porque el Código Civil tiene cierta jerarquía, el Código Orgánico Tributario también. Pero bien, solamente nos importa saber que en este momento la deuda fiscal se paga primero que ciertas deudas, es decir, se paga primero de deudas importantes tales como la deuda hipotecaria e incluso la deuda quirografaria. Al ser el síndico el que liquida y el que tiene que entregarle a los acreedores el valor de su acreencia, se convierte, por esta razón, en responsable solidario del fisco. Ahora hablemos del domicilio. Se encuentran domiciliados en Venezuela para los efectos tributarios las personas naturales que pasen más de 183 días en el territorio de la República. También las personas naturales que residan en el país, salvo aquellas que hayan pasado más de 183 días en el extranjero. También los venezolanos que estén en el extranjero en representación de la República, los estados y los municipios y reciban remuneración por estos entes públicos, como también las personas jurídicas constituidas o residenciadas en el país. Del resto del análisis dejamos en pantalla el artículo completo. Ahora bien, para los efectos de la práctica de la actividad de la administración tributaria, en el caso de personas naturales, se tendrá como domicilio primero el lugar donde se desarrolla las actividades comerciales o civiles del contribuyente, y en caso de que el contribuyente las realice en distintos sitios, se tendrá como domicilio la sede principal de donde efectúa sus actividades. En segundo lugar, la residencia para aquellas personas que realicen tareas exclusivas bajo la dependencia de otros. Esto también va a aplicar para los que realicen actividades civiles y mercantiles, pero en el caso de que no pueda determinarse el lugar donde las desarrollan. En un tercer punto, será el lugar donde ocurra el hecho imponible, siempre y cuando no se puedan aplicar ninguna de las dos opciones anteriores. Y la cuarta alternativa, que es cuando ya no se puede aplicar ninguna de las tres anteriores, será el lugar donde elija la administración tributaria en los casos de que exista más de un domicilio o que sea imposible determinarlo según lo establecido en los numerales anteriores. Ahora, en el caso de las personas jurídicas, se tendrá como su domicilio el lugar de su dirección o de administración efectiva. En su efecto, el lugar donde se halle el centro principal de su actividad. Es decir, cuando no se conoce su dirección o administración, se tendrá como domicilio el lugar donde esté su centro principal de actividad. Tercero, en el caso de que no se pueda verificar con las reglas anteriores, será el sitio donde ocurrió el hecho imponible. Y cuarto, cuando no se pueda realizar ninguna de las tres pautas anteriores, el sitio que convenga a la administración tributaria. Bueno, que convenga no, que elija la administración tributaria. Ahora, en el caso de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, se entenderá su domicilio para las actividades fiscales en el domicilio de su representante en el país, el cual será determinado de conformidad con lo establecido para las personas que residen en el país, según las reglas que ya vimos anteriormente. Y segundo, en los casos de que no tuviera representante en el país, se determinará su domicilio fiscal buscando el sitio en Venezuela donde éste desarrolla su actividad. Aquí en la pantalla dejamos los dos artículos que hablan sobre estos casos de domicilio. Bien, pasamos ahora a un punto sumamente importante, por lo cual cito el artículo. La administración tributaria y los contribuyentes o responsables podrán convenir adicionalmente la definición de un domicilio electrónico, entendiéndose como tal un mecanismo tecnológico seguro que sirva de buzón de envío de actos administrativos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 de este código. La Administración Tributaria Nacional, en los únicos efectos de los tributos nacionales, podrá establecer un domicilio especial para determinados grupos de contribuyentes o responsables de similares características cuando por razones de eficacia y costo operativo así lo justifique. El asunto del domicilio electrónico va a cobrar mucha más importancia cuando toquemos el tema de la determinación del cumplimiento de las formalidades tributarias. Bien, ahora en el artículo 35 se establece algunos casos de lo que están obligados los sujetos pasivos a informarle a la administración tributaria con respecto al domicilio. Y establece primero el cambio de directores, administradores, razón o denominación social de la entidad, el cambio del domicilio fiscal, el cambio de la actividad principal o la cesación, suspensión o paralización de la actividad económica habitual del contribuyente. En pantalla, el artículo. Ok, pasemos a estudiar ahora el hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, cuya realización
origina el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, es este hecho que cuando ocurre, cuando el contribuyente lo realiza, nace la obligación tributaria. Se considera que ha ocurrido el hecho imponible y existentes sus resultados, primero, en las situaciones de hecho, desde el momento en que se haya realizado las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que normalmente le corresponden, y segundo, en las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. Es decir, aquí tenemos dos elementos: el hecho imponible se considera que está realizado y existentes sus resultados en situaciones de hecho y también en situaciones de derecho. Situaciones de derecho cuando se den las circunstancias materiales necesarias. Por ejemplo, una compraventa, cuando se realiza la acción de comprar, la acción de vender, hay una situación de hecho que puede generar un hecho imponible. Ahora, en situaciones jurídicas, se da el caso cuando existe una sentencia que determina que se acaba de constituir una situación jurídica determinada que crea deberes tributarios. Ahora, si el hecho imponible estuviera condicionado por la ley o fuera un acto jurídico condicionado, se le considerará realizado, 1, en el momento de su acontecimiento o celebración, si la condición es resolutoria, y 2, al producirse la condición, si fuera suspensiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos dos condiciones, una que es resolutoria y una suspensiva. Cuando es resolutoria, se entiende que el hecho imponible nació y luego, cuando se dio la condición, muere el hecho imponible. Y cuando se habla de condición suspensiva, se entiende que el hecho imponible no ha nacido hasta el momento en que se realiza la condición. Más allá de todo esto, el legislador entiende que en caso de duda, se entenderá que la condición es resolutoria. Al hablar de hecho imponible también es necesario conocer dos conceptos: base imponible y alícuota tributaria. La base imponible forma parte del hecho imponible. Es esta muestra de poder económico que hace el contribuyente y es la base de cálculo para saber la capacidad económica de este y ver su disposición económica. Es decir, esa muestra de poder que nos hace saber qué tanto qué tanta capacidad económica tiene el contribuyente para saber qué tanto de su patrimonio está disponible de ser apropiado por razón del cobro de tributos. Y la alícuota tributaria es la medida proporcional de contribución, es la base porcentual de la que vamos a descartar de tu capacidad contributiva para saber cuánto vas a pagar. Es el resultado de un estudio técnico, científico y económico de la realidad que va a ser grabada, porque la fijación de la alícuota va a determinar resultados en el patrimonio tanto del contribuyente como de la administración, y también va a determinar el funcionamiento del impuesto. Va a garantizar que el impuesto fluya. Se consiste en una medida de la capacidad económica de cuánto va a pagar el contribuyente. También se puede decir que la alícuota tributaria siempre busca establecer un gravamen pagable, y de no ser pagable por todos, se busca disminuir el gravamen en los bienes mínimos necesarios para cada persona. La alícuota impositiva ha sido diseñada para aplicarse considerando la capacidad económica del pagador hasta un impuesto proporcional que la alícuota estima, analizando lo soportado por la mayoría de los pagadores. Palabras más, palabras menos, la alícuota tributaria es ese porcentaje que se te va a descontar de tu economía cuando tengas que pagar el tributo. Por ejemplo, cuando se paga el IVA, se paga 12% de alícuota tributaria. Y cuando se establece la alícuota tributaria, se toma en consideración, digamos que, cuánto es lo que la mayoría de los pagadores pueden soportar, la mayoría de los contribuyentes, la mayoría de los responsables.